De eso se acusa a Israel, y acabamos de ver, tal vez recuerden haber visto en estos días, imágenes de un palestino herido de bala, atado al capó de un carro automilitar israelí siendo transportado. Presumiblemente dice Israel que a un hospital, pero uno ve las imágenes y el vehículo militar con la persona atada a él adelante pasa junto a 3 ambulancias y no se detiene a pedir ayuda. Es Israel quien usa escudos humanos. Y vean lo que ha ocurrido en días recientes en materia de derecho internacional. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto contra 3 dirigentes de Hamas, pero también contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Y además de crímenes de guerra y lesa humanidad en general, como acusa también a líderes de Hamas, a Israel lo acusa específicamente por usar el hambre como arma de guerra. ¿Qué sentido tiene destruir los campos de fresas que había en Gaza? Israel no solo ha cercado Gaza por aire, mar y tierra desde 2007, impidiendo el ingreso de suficientes alimentos, sino que destruye la capacidad de Gaza de producir sus propios alimentos. Eso no cumple ningún fin militar. Eso es, como dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, propuesto para el cargo por un gobierno conservador del Reino Unido. No es un hombre de izquierda, por si acaso. Digo, no tendría nada de malo que lo fuera, pero algunos alegan que es crítico de Israel. No, su designación tuvo el beneplácito israelí, porque no pensaron que un fiscal propuesto por un gobierno conservador del Reino Unido fuera a acusar a líderes israelíes. Se atrevió por suerte a hacerlo. Acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra porque Israel ha destruido sistemáticamente campos de cultivo, viveros e invernaderos en Gaza. Eso no cumple ningún fin militar, eso es castigo al colectivo, a la población civil. Y como digo, la gran mayoría de las muertes son de civiles palestinos, no de civiles israelíes. Por ejemplo, acaba de aparecer ayer o antes de ayer un informe de Save the Children, Organización de Defensa de los Derechos de los Niños, que dice que en Gaza hay aproximadamente 21.000 niños perdidos en este momento. 21.000 niños perdidos. Y dice, muchos de ellos deben estar muertos bajo los escombros, pero no han podido ser recuperados sus cuerpos. Algunos tienen deformaciones tales producto de los bombardeos que no se les puede identificar, digamos, cadáveres, ¿no? Recuperados, pero tan mal identificados. Otros simplemente se perdieron porque 80% de la población de Gaza ha sido desplazada de su lugar de residencia habitual, huyendo de los bombardeos, y en el proceso muchos niños se perdieron. Hay niños que están presos, menores de edad que están presos bajo lo que llaman detención administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Te detienen hasta por 6 meses, renovables indefinidamente, sin cargos, no te acusan de nada, solo te detienen, y sin que tu caso sea visto por un juez. Eso es lo que llaman detención administrativa, y ahí sí detienen niños. Bajo esas diversas modalidades, según Save the Children, no se han identificado o están perdidos 21.000 niños en Gaza. Y termino con la razón por la cual Netanyahu no tiene ningún interés en parar lo que está ocurriendo. Ha habido negociaciones para un cese al fuego. Algunos recordarán haber visto a Joe Biden hacer más extremo, diciendo, esta es la propuesta de Israel para un cese al fuego, solo para que Netanyahu lo corrigiera diciendo que esa no era su propuesta, ¿no? Y Netanyahu está en una fuga constante hacia adelante. Con esto termino. Bueno, voy a hacer una alusión al movimiento estudiantil, pero
sobre esta primera parte, esto es lo último. Netanyahu estaba a juicio por corrupción, 3 cargos de corrupción en su contra. En ese contexto, cuando está siendo juzgado, intenta reducir las atribuciones de la Corte Suprema, el único contrapeso institucional al poder del gobierno de Israel, y cambiar el sistema de elección de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema ya no podía corregir al gobierno, porque lo que decidiera la Corte Suprema lo podía cancelar el Congreso con mayoría simple, y además quería que el gobierno que él encabeza tenga más capacidad para nombrar jueces para la Corte Suprema. Eso llevó a grandes protestas en Israel contra Netanyahu. Fíjense, lo están juzgando y quiere interferir en el Poder Judicial. Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, o Tribunal Constitucional, que ya ha sido capturado en el Perú, ¿no?, políticamente. En el contexto de las protestas contra su intento de controlar la Corte Suprema, se producen los ataques del 7 de octubre de 2023. El que se supone el mejor servicio de inteligencia del mundo